Estamos con Leopoldo Moró. Buenas noches. ¿Qué tal, Leopoldo? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Estuviste cerca de Raúl Alfonsín. Yo hablaba al principio que es una historia con muchas idas y vueltas, la de Argentina, la valentía de Alfonsín, la cobardía de Menem, decía yo, la indiferencia de la Rúa y de Duhalde, y bueno, fueron nuevamente juzgados. ¿Cómo se vivía en ese momento? Bueno, a ver, mucha gente pudo haber supuesto que Alfonsín no iba a cumplir con el compromiso que había adoptado en la campaña electoral, que era llevar adelante los juzgamientos como una manera de refundar la democracia apoyándola en los pilares de memoria, verdad y justicia, que fue la consigna principal, incluso de la campaña electoral, que dividió agua. Yo creo que en buena medida la derrota de Luder tuvo mucho que ver con eso, porque él asumía la defensa de la ley de autoamnistía que habían dictado los militares. Bueno, fue un camino complejo, difícil, pero avanzamos, se dictó el decreto de procesamiento de las juntas, se modificó el Código de Justicia Militar precisamente para habilitar que los militares fueran juzgados por tribunales civiles, cosa que no podía ocurrir hasta ese momento. Después se terminó derogando felizmente ese Código de Justicia Militar. Se creó la CONADEP. Yo creo que ese fue, digamos, la piedra angular de toda la política de derechos humanos, porque hasta el día de hoy los testimonios de la CONADEP sirven como punto de apoyo a los fiscales en las acusaciones de los juicios que se están haciendo ahora. Se lo extraditó a López Rega. Pues fíjate qué cosa coincidente. López Rega, que fue de alguna manera promotor o iniciador del terrorismo de Estado a través de las Teresa, también terminó como Videla muriendo en una cárcel de la democracia. En la Argentina eso ocurrió. Yo siempre lo traigo a la memoria colectiva porque es algo que a veces pasa desapercibido, no se supo muy bien. Incluso todavía hoy se dice ¿por qué no se juzgaron los crímenes de las 3A? Lo cierto es que nosotros al responsable de esos crímenes, que alguien lo había ascendido de cabo a comisario general, lo metimos preso. Pero no fue un camino fácil, digamos, todos sabemos las dificultades que tuvimos. Hace unos días, cuando muere Videla, bueno, cada uno de nosotros, de las generaciones que vivimos esa etapa, debemos haber tenido reacciones diferentes, sentimientos diferentes. Yo te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo en realidad es como que reviví el dolor de los que mató Videla, de los que torturó Videla. Y además pensé en lo paradojal que significaba que un hombre de 87 años muriera de muerte natural, casi propio de la evolución biológica, en paz, en su lugar de detención, y lo contrastaba con los que fueron sus víctimas, y sus víctimas casi en un 50% fueron chicos de 19 a 25, 26 años, que no murieron con la misma paz, ni por razones biológicas, sino en el marco de los peores horrores. Y además la hipocresía de un hombre que se fue sin arrepentirse, pero que decía que era un católico activo, profeso, es decir, cuando... Bueno, lo que demuestra que su cristianismo era hipócrita. Y aquí te voy a ligar una anécdota. Muchas veces nos han preguntado, o no tantas, si recibíamos presiones para frenar los juicios, ¿no?, a las juntas militares. En realidad sí, se recibían presiones, algunas elípticas, alguna editorial de algún diario, el llamado a la reconciliación. Pero yo recuerdo, por lo menos lo que me tocó vivir a mí, una muy concreta, de la cúpula eclesiástica de aquella época. Un día nos pidieron una reunión, se estaba haciendo una reunión de la Asamblea Episcopal en San Miguel, y a la segunda noche de la reunión, en una casa de un country de Pilar, yo no voy a nombrar al dueño de casa porque sería traicionar, digamos así, la confianza, la cúpula eclesiástica, con la inclusión de Laguna, que no formaba parte de esa cúpula eclesiástica, tuvo una charla conmigo, con el que era ministro del Interior de aquel entonces, con Enrique Nosiglia, etc. Y nos plantearon dos cosas: la necesidad de terminar con los juicios, a excepción de Laguna, que casi hasta te diría que lo habían marginado en la mesa, digamos así. Y bueno, y además que nosotros estábamos llevando adelante una campaña agnóstica para laicizar a la sociedad argentina, es decir, para transformarla en una sociedad laica, ¿no? A mí me quedó muy grabado eso, porque noté que actuaban como voceros
de los militares procesados. Bueno, poco tiempo después se produjo el episodio famoso de la arenga de Medina en la capilla de la Armada, que Alfonsín se vio obligado a levantarse y a correrlo, digamos, del púlpito y a responder. Eso demuestra que lo de Medina no era un hecho aislado, no era un... No. Todavía en aquella época la cúpula eclesiástica estaba muy comprometida con la idea de salvar a los centuriones que habían defendido la cruz y la espada, digamos, ¿no? Esa cosa... ¿Estarían tan cerca como para tener información que no nos han dado la Iglesia? A ver, la Iglesia indudablemente acumuló información, como lo acumuló la Embajada de Estados Unidos, digamos. Yo recuerdo en aquella época muchos familiares, a mí me tocó acompañar un caso del doctor San Martín, un médico de San Isidro, acudían básicamente a muy pocos lugares. La Embajada de Estados Unidos era uno. Y el otro lugar era el episcopado. Creo que en aquella época el que estaba a cargo, yo no quiero ser injusto, pero me parece que el que manejaba todas estas entrevistas, etcétera, era un tal Monseñor Galán. Y no hay duda de que ahí había un registro, digamos, de toda la gente que iba llegando con sus demandas, con sus reclamos, etcétera. Y además las capellanías militares indudablemente no podían no estar al tanto de lo que ocurría en la guarnición donde estaban instalados, digamos. Hoy algunos medios hablan de Videla como un símbolo. ¿Era un símbolo o era el más importante? Yo no sé si era el más importante o no, porque bueno, se daban después todas las pujas internas entre las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a dudas, bueno, fue el vértice del proceso que se inicia incluso antes del 24 de marzo del 76, porque hay toda una movida para llegar a Videla, lo ubican como comandante en jefe del arma, etcétera. Lo que demuestra que es una falacia decir que el golpe de Estado fue una respuesta, digamos, casi espontánea a una situación de desorden que se vivía en la Argentina. Yo creo, tengo para mí, que eso empezó a planificarse después del 25 de mayo del 73. Muchas gracias, Moró. No, al contrario.